Yo no bajé nada para hoy, porque Buenos días, nombre completo y código aquí en el chat de Zoom, por favor. ¿Ya se ven las diapositivas? Sí, señor. ¿Sí se ven? Sí, señor. Sí, profe, sí se ve.
Listo, muchachos. Entonces, retomando de la clase anterior, pues ya habíamos entrado en forma de lo que eran las relaciones gravimétricas y volumétricas y fórmulas básicas para generar lo que eran las relaciones, ahora sí, que vimos por un lado de pesos, por el otro lado de volúmenes. Habíamos terminado viendo lo del grado de saturación, ¿sí? Y adicionalmente lo que era el contenido de humedad, que para el caso dentro de los temas que habíamos visto de límite líquido, límite plástico, el contenido de humedad pues, es fundamental precisamente para poder determinar eso. Y recordando y haciendo ahí como el integrando precisamente lo de la cuestión del parcial, específicamente lo que tenía que ver con una de las preguntas que les hice en el quiz, y aparte de eso que tenían que desarrollar dentro del mismo parcial, obligatoriamente tenían que hacer uso de esta fórmula. En algún quiz yo les pregunté que cómo era la forma más que tenían que garantizar precisamente el contenido de humedad natural, lo más parecido de verdad del suelo en el sitio de la obra. Y pues para eso obligatoriamente, para poder desarrollar esta fórmula, pues la gracia es que se tenga una muestra inalterada, ¿sí? O sea, si uno no tiene una muestra inalterada cuando extrae precisamente el material de suelo, ya sea una pique o una exploración con SPT, ¿sí? Si uno no logra tener rápidamente una muestra inalterada de ese suelo, pues las condiciones van a variar muchísimo, porque es necesario siempre saber lo que es el contenido de humedad natural de un suelo. Ahora, ya teniendo una muestra inalterada, que cómo se saca una muestra inalterada, era lo que yo les decía, que se podía extraer el material y rápidamente envolverlo con papel film o emboplast, ¿sí? Ese papel que sirve para las cuestiones de alimentos en cocina, pues guarda muchísimo la humedad. De hecho, por eso también es que lo utilizamos en materia de construcción para ahora envolver, digamos, lo que son elementos de concreto, para que guarden también su contenido de humedad y no haya que estar, digamos, generando otro tipo de procesos para garantizar un buen curado. Eso en lo que tiene que ver con el concreto. Entonces, allí también se utiliza bastante en las últimas obras. Tal vez por eso es que si han tenido la oportunidad de ver, pues donde sí trabajan con buenas técnicas, que lo que hacen es envolver esos elementos en plástico. Entonces, esa es una forma. La otra forma es lo que tiene que ver con eh, el proceso de la parafina, ¿sí? Entonces, la parafina con lo de las velas se derrite, hay que esperar a que tenga una temperatura, obviamente, que no esté muy caliente para que no le robe el contenido de humedad natural y se embebe, es decir, se coloca la muestra de suelo de forma tal que toda la parafina lo va a envolver. ¿Qué es lo que se hace con la parafina? Pues precisamente sella cualquier entrada de contacto con el ambiente natural. Entonces, así se mantiene la humedad natural desde el suelo y cuando se llega al laboratorio simplemente se abre y se extrae para poder hacer la típica de los pesos. Entonces, para determinar lo que es el peso del agua. ¿Y qué es el peso del agua? Entonces, el peso inicial, ¿sí? Peso total de la muestra, menos el peso de sólido, es decir, el peso del material cuando ya se ha metido al horno 24 horas entre 105 y 110 grados, se ha sacado sobre ese mismo peso. Y ya entendemos por qué se dice que sobre el peso de los sólidos, debido a que cuando está seco precisamente, el único peso que nosotros tenemos es la parte del peso de los sólidos. Desde ahí es donde viene eso. Muy bien. Resulta y acontece que todo eso, esos contenidos de humedad sí pueden variar muchísimo, ¿sí? Y aquí por lo menos una muestra rapidita de diferentes contenidos de humedad, como para que sepan
la variedad tan amplia que podemos encontrar. Entonces, en México pueden encontrarse en ciertas zonas, ¿no? En ciertos sitios, entre 500 y 600%. En Japón, entre 1200 y 1400. En Pasto, aquí en Colombia, hasta el 120%. En Putumayo, hasta el del 230. Es decir, tenemos un rango bastante amplio que nos determina, pues según qué tanto haya perdido humedad, ¿sí? Es decir, después de meter la condición inicial y meterla al horno, si el cambio es extremo, pues muy seguramente este valor va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque este valor, lo que tiene que ver con el peso final, es decir, el peso de los sólidos, es decir, el peso después de haberlo sacado del horno. Si es un valor muy pequeño, pues esto va a tender a ser un valor muy grande, ¿sí? Entonces, ahí es donde está la cuestión. Dependiendo de las condiciones iniciales, si tiene un alto contenido de humedad, este valor puede ser mucho más el valor del contenido de humedad natural puede ser muy alto, debido a que al momento de secarse, obviamente que va a perder muchísimo peso, porque se va a evaporar todo el contenido de agua que tenía ese suelo. Muy bien, ahora sí en forma ya vamos a pasar a relacionar de un lado al otro, es decir, entre la parte de volúmenes y la parte de pesos, entre la parte de volúmenes y parte de pesos, volúmenes y pesos. Recordemos que todas esas relaciones nosotros las podemos saber o determinar si partimos de un buen diagrama de fase, es decir, sabiendo cuáles son las condiciones de las fases del suelo. Entonces, dentro de esas, la básica, y que la habíamos nombrado justo al inicio de este tema, es lo que tiene que ver con el gamma, ¿sí? Es decir, lo que es el peso unitario o peso específico de la muestra o del el suelo que estamos analizando. Y simplemente es peso sobre volumen, ¿sí? Ojo, aquí ya tenemos como ciertos parámetros de medidas que nos pueden servir como para identificar de vez en cuando si estamos pues, más o menos correctos con los valores, ¿sí? Entre 1.5 a 2 toneladas por metro cúbico. De esa misma fórmula, ¿sí? Partiendo de ese hecho de que un gamma, es decir, un peso unitario o un peso específico, es un peso sobre un volumen, ¿sí? Entonces nosotros podemos también determinar valores respecto de la parte de sólidos, ¿sí? Y pues por obvias razones tendrá que ver con el peso de sólidos sobre el volumen de sólidos, ¿sí? A su vez, pues recordando cómo era la cuestión de interpretación de esas fórmulas, pues algo como es una fórmula como esta es simplemente la relación que existe entre el peso de las partículas sólidas y el volumen, ¿sí? Una relación, cada vez que tengamos una división. Siempre vamos a nombrar primero la parte del numerador. Todo lo que son pesos unitarios o pesos específicos son números, ¿sí? Números. Y siempre nos van a dar en unidades precisamente de fuerza sobre volumen. Es decir, toneladas sobre metro cúbico, kilonewton sobre metro cúbico, kilogramos, ¿sí? Esas unidades. Tenemos también lo que tiene que ver con el peso unitario seco. Estos pesos unitarios o pesos específicos, ya sea el de sólidos, ya sea el seco, todos los que vamos a ver, se pueden presentar según las condiciones iniciales de ese suelo. Es decir, si es un suelo parcialmente saturado, si es un suelo saturado o si el suelo está seco. Según estas condiciones, nosotros vamos a ver qué podemos, con esas fórmulas, identificar o hallar
rápidamente valores para poder obtener las características de esos suelos. Entonces, el peso seco será la relación que existe entre el peso de los sólidos y el volumen de la muestra. ¿Por qué la cuestión de diferencia entre estos dos? Lo que tiene que ver con los sólidos solamente, pues únicamente está relacionando la parte de pesos y la parte de peso y la parte de volumen solamente de la fase de los sólidos. Pero nosotros ya sabemos que cuando se trata de algo que está seco y pues para que esté seco o es una condición de una temperatura muy alta o básicamente que lo hemos metido al horno, una muestra de suelo, pues ya será definitivamente lo que tiene que ver con el peso de los sólidos, que es el único peso que vamos a tener. Recordemos que todo lo que sea peso del aire, nosotros siempre vamos a despreciar ese valor, es decir, lo vamos a asumir cero. Y el volumen total de la muestra, es decir, qué tanto generó esa variación de secado en esa muestra. Es un valor particular del peso unitario de la muestra para el cual el valor de saturación del suelo es nulo, es cero, claro, pues no puede tener ningún porcentaje de saturación cuando es un gamma seco. Y ojo, esto no quiere decir de que nosotros no podamos determinar algunos valores respecto de eso. Más adelante vamos a ver con algunas relaciones que sí se pueden determinar, por ejemplo, gamas secos de suelos saturados. Es decir, entendiendo de que hay algún momento en que el suelo puede tener muchísimo contenido de agua, ¿sí? Un porcentaje de agua o absolutamente todos sus vacíos llenos de agua, y perfectamente todas esas muestras nosotros las podemos meter a un horno, y cuando nos salga, pues podríamos generar ciertas relaciones para poder determinar esos gamas secos de eso que sí tenía mucha agua. Entonces, no es que no se pueda, ¿sí? Sí se puede desarrollar, pero pues entendiendo bajo qué, digamos, parámetros o en qué momento del análisis nosotros estamos desarrollando eso. Tenemos el gamma saturado o peso unitario o peso específico saturado, ¿sí? El valor del peso específico de la muestra cuando el grado de saturación es del 100%. Eso es saturación. Ok, entonces recordemos que cuando tenemos un gamma saturado, estamos hablando específicamente de cuando solamente tenemos la fase sólida y la fase del agua. Entonces, para el gamma saturado, específicamente en la parte de pesos, será el peso de los sólidos más el peso del agua sobre el volumen de sólidos más volumen de agua. ¿Por qué volumen de agua? Porque cuando está saturado, el volumen de agua y el volumen de vacíos es exactamente el mismo. Entonces aquí pues ya no viene volumen de vacíos, sino directamente volumen de agua, porque esta parte es la fórmula general del volumen y esta parte es la fórmula general del peso, ¿sí? Simplemente es la aplicación de la fórmula general según la condición de que tenga ese suelo, ya sea parcialmente saturado, saturado en este caso, o seco. Y aquí, atención especial debe darse al cálculo de peso específico de los suelos situados bajo el nivel freático. En tal caso, el empuje hidrostático ejerce influencia en los pesos y gravedades específicas relativas. ¿Qué quiere decir eso? Que para nuestro entender, cada vez que nosotros tengamos un suelo o unos estratos de suelo por debajo de un nivel freático, es decir, que encontramos una capa o napa o superficie de agua, cualquier suelo que esté por debajo de eso será un suelo saturado. Entonces, definitivamente nosotros, bajo condiciones de otras cosas que vamos a desarrollar respecto de las relaciones gravimétricas y volumétricas, específicamente en el tema de esfuerzos efectivos, obligatoriamente esos son datos que debemos saber, que sí vamos a encontrar lo que es el nivel freático. Es fundamental saber eso para poder, digamos,
proyectar cómo se va a comportar el suelo cuando esté definitivamente con ese nivel freático o incluso que ese nivel freático desaparezca. Y ojo, nosotros todo lo que vamos a hablar respecto de niveles freáticos es como un análisis estático, pero eso no indica de que el agua esté quieta, esté como quien dice metida dentro de un recipiente como si fuese una piscina y el agua está ahí quieta, ¿no? El agua siempre en la cuestión de suelos siempre va a estar fluyendo. Entonces es necesario entender eso y por eso las condiciones pueden variar en el tiempo perfectamente. Imagínense la típica de estamos en época de invierno, muy seguramente con tantas lluvias y demás, habrá una percolación, es decir, penetrará el agua en el suelo y de pronto se generará un nivel freático alto. Pero de pronto después tenemos una época de sequía, sí, sobre todo con esas cuestiones ambientales, lo del fenómeno del niño, la niña y demás. Se puede ir prácticamente de toda esa agua. Además, en el suelo, pues el agua no está como si fuese un lago, ¿sí? Es realmente un agua que está en movimiento. Normalmente, y lo aprenderemos en el tema siguiente, que es el de formas de agua en el suelo, dependiendo de las condiciones de los estratos, ¿sí? Qué niveles, pues el agua empezará a fluir perfectamente por gravedad. Y de hecho, es porque cuando hablamos del nivel freático, recordemos que es la superficie de agua que está en contacto con la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que nosotros tenemos en el medio ambiente normal. Es decir, para el caso nosotros la asumimos con una presión cero. Entonces, siempre que estemos hablando de nivel freático, es porque allí está en contacto con el aire, por alguna razón. Entonces, si eso es así, el agua simplemente fluye por acción de la gravedad. Nivel freático es cuando la altura de la lámina de agua se encuentra con la presión atmosférica cero. La altura siempre estará referenciada respecto de alguna cota. Y ojo, en estos temas que vamos a empezar a tratar, aquí también se vinculan aparte de cuestiones que ustedes están viendo, han visto o irán a ver en mecánica de fluidos, también cuestiones que están viendo, han visto o irán a ver en topografía, ¿sí? Que es el manejo de las cotas, es decir, las diferencias de alturas. Es fundamental también que repasen esa parte para los temas que vamos a desarrollar. Ahí como para medio entender qué es eso que les estoy hablando. Entonces, eso del nivel freático específicamente es algo como esto. Entonces, imagínense, vamos a ponerlo en el caso sencillo, un simple río, ¿sí? El río, lo que ustedes ven de cualquier río, la parte superior, ese es un nivel freático, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque es la altura de la lámina de agua que se encuentra con la presión atmosférica, es decir, con la presión igual a cero. Eso que habla respecto de la depresión hidrostática y demás, es esto que vamos a tener que mirar y entender muy bien en el tema de esfuerzos efectivos. Seguramente ustedes ya lo han visto o tendrán alguna idea respecto de esto desde mecánica de fluidos. ¿Qué tiene que ver esta parte, ese triangulito de esfuerzos aquí en la cuestión de suelos? Resulta y acontece que aquí nos adelantamos un poquito en esos temas que vamos a estar desarrollando, todo lo que tiene que ver con el incremento de esfuerzo, es decir, qué tanto aumentan los esfuerzos a medida que nos profundizamos, es lo que genera un tipo de desarrollo de carga de esfuerzos como si fuese triangular. Entonces les explico en general, desde analítica, seguramente ustedes en algún momento le habrán hecho un quiz o les colocarán en algún parcial, muy seguramente alguna carga triangular. ¿Y qué es lo que significa una carga triangular realmente? Que a medida que se desplaza, ¿sí? Y el desplazamiento, pues digamos que es proporcional, a medida que se desplaza, aumenta la carga. Se sigue desplazando, se sigue aumentando. Se sigue desplazando, se sigue aumentando. Y así sucesivamente. Pero esto parte desde cero, ¿sí?
Entonces, cuando a la final tienen unos desplazamientos horizontales y unos desplazamientos verticales de carga, pues simplemente generan como si fuese el área de un triángulo. Ah, bueno, resulta y acontece que dentro del suelo es como si tuviésemos eso, pero ahora en otro ángulo, visto desde otra, ya no es un triángulo simplemente horizontal, ¿sí? Sino que la parte que inicia en ceros es la parte más superior respecto de lo que es el nivel freático. Es decir, justo donde se presenta el nivel freático, la presión atmosférica es cero. Entonces, por eso parte desde un punto. Y a medida que vamos profundizando, encontraremos una presión hidrostática. ¿Por qué? Porque el agua efectivamente ejerce eso. Si alguna vez han tenido la oportunidad de ir a una piscina o por lo menos a un río, si es de esos que les queda el nivel de agua, normalmente, digamos, que logran sacar parte de su torso del agua, pues ustedes se sienten en libertad por encima de esa superficie, por encima del agua. Pero de pronto, debajo, ustedes sienten que existe como ciertas condiciones que no los dejan como mover muy bien. Y si por alguna razón les da por hundirse dentro del agua e irse más al fondo, ustedes cada vez van a sentirse como más apretados, ¿sí? Como que algo los está comprimiendo. Eso precisamente es una presión hidrostática. Entonces, normalmente es así. En cualquier piscina, ¿sí? Y ahora sí poniendo el caso específico en una piscina, donde está el nivel de agua es el nivel freático. ¿Por qué? Porque está en contacto con el ambiente, por lo tanto es una presión atmosférica cero. Y de ahí para abajo, ¿sí? Dependiendo de la profundidad a la que usted quiera analizar, pues irá, cada vez que vaya profundizando, irá aumentando la presión hidrostática. La presión hidrostática siempre se presenta de forma triangular, al igual que los esfuerzos que nosotros vamos a trabajar en materia de suelos. Vamos a tener diferentes tipos de esfuerzos, unos que tienen que ver con agua, otros que tienen que ver específicamente con la parte del suelo propiamente dicho. Analizaremos específicamente eso y podremos determinar unos diagramas de esfuerzos en algún momento, pero hay que partir básicamente de esta información. ¿Por qué con los suelos también se comporta de esa forma? Precisamente, si nosotros no tenemos en la superficie natural del terreno, si nosotros no le ponemos nada encima, pues allí pues, la única presión que se ejerce es la presión atmosférica. Entonces está en la misma condición que se presenta acá en una superficie de agua. Y a medida que profundizamos, y ya lo hemos entendido desde el inicio del curso, que entre más usted profundice por estar varios estratos, se supone, y de nuevo el ejemplo para recordarlo, y se imaginen a todos los de su familia que se van montando uno encima del otro, y a la final el que está más abajo, pues va a estar más comprimido, es decir, va a estar más sometido a esfuerzos precisamente por eso que tiene encima. Igual es en el suelo. Entonces, a medida que tenemos muchos estratos y dependiendo de la parte inferior donde vayamos a analizar, pues obviamente tendrá más esfuerzo. Por eso es de que aquí, a medida que, digamos, profundizamos, se generará un incremento de esfuerzos. Profundizamos más, se incrementa más. Profundizamos más, se incrementa más. ¿Hasta dónde? Hasta donde nos dé por analizar, tal cual. Pero para ambos casos, lo que tiene que ver con el agua y lo que tiene que ver con el suelo, parten específicamente de forma triangular y tienen que partir de cero, ¿sí? De cero porque es la condición de la presión atmosférica. Me adelanto un poquito más a esos temas y eso lo que quiere decir es que si yo le monto algo encima, ahí ya voy a tener un esfuerzo, por lo menos en lo que tiene que ver con esos análisis y ya no irá a partir de cero, porque ya le hemos montado algo encima. Es decir, que las condiciones de nosotros generar alguna obra y colocársela, es decir, construirla sobre un terreno, ya varían las condiciones naturales precisamente desde el punto de vista de esfuerzos.
Entonces, más o menos como para que tengan idea, una vez más, lo que tiene que ver con las fuerzas hidrostáticas, es decir, lo del agua, es de forma triangular. A medida que profundizamos, aumenta, ¿sí? Igual va a ser para los suelos y pues para el caso, si no tenemos algo, una condición extraña por encima del nivel freático o por encima de la superficie normal del terreno, siempre será de forma triangular y partirá de cero. Muy bien, entonces retomando esa parte, cuando nosotros tengamos unos elementos de suelo por debajo de un nivel freático, también vamos a asumir primero de que está saturado, es decir, que todos sus vacíos, ¿sí? Todos los vacíos están absolutamente llenos de agua. Es decir, el agua desplazó todo el aire o la parte de aire que estaba dentro de los vacíos. Es decir, que el volumen de vacíos y el volumen de agua va a ser exactamente el mismo, ¿sí? Eso en las condiciones de un suelo saturado. Pero a su vez, también vamos a trabajar un término que se denomina peso unitario o peso específico sumergido, ¿sí? También cada vez que tengamos algo por debajo de un nivel freático que sea suelo, también entenderemos de que allí se presenta un peso unitario o un peso específico sumergido. Y ojo, por favor repasen o aprendan lo que tiene que ver con el, con lo que tiene que ver con el principio de Arquímedes, ¿sí? El principio de Arquímedes precisamente tiene que ver directamente con esa definición de peso unitario o peso específico sumergido, ¿sí? Entonces, por favor, repasen el principio de Arquímedes, ¿sí? En general, lo que es un gamma saturado, un peso unitario, peso específico, sumergido, tiene directamente que estar relacionado con el peso unitario o peso específico saturado, ¿sí? Y alguna condición del gamma del agua. Y aquí, dentro de todo lo que van a trabajar conmigo, ¿sí? En esta asignatura, todo lo que sea la densidad del agua, nosotros vamos a asumirla como 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿sí? Ojo, densidad del agua. Para que sea un gamma, pues tiene que estar multiplicado por la aceleración de la gravedad. Y en este caso también, en particular, conmigo absolutamente, en todos los ejercicios, lo que es la gravedad, la aceleración de la gravedad, siempre conmigo la van a trabajar como 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces, para la densidad del agua, densidad, que es masa sobre volumen, será 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y lo que es la aceleración de la gravedad, siempre la van a trabajar como 10, directo 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Eso para qué? Para que en algún momento puedan determinar específicamente una relación de estas, un gamma. Recordemos que un gamma no es más que una densidad multiplicada por la aceleración de la gravedad. Es decir, que una masa multiplicada por la aceleración de la gravedad me da específicamente la unidad de peso, que es lo que tenemos aquí. Esto multiplicado por esto me va a dar específicamente el gamma del agua. ¿Y qué es esto entonces? El gamma sumergido es lo que resulta de restar del peso total de la muestra de suelo, y hago la referencia de que está sumergida, ¿sí? La fuerza de empuje hacia arriba. Es decir, que aquí, en este lado, hubo algo específicamente que tiene que ver con el principio de Arquímedes. Y todo ello dividido por el volumen total de la muestra del suelo. Y una vez más, ese suelo tiene que estar sumergido. Esta condición, esta cuestión que habla aquí de empuje, únicamente se presenta cuando sea un suelo
que está por debajo de un nivel freático. Es la única forma de que ese suelo se considere como un suelo sumergido. Y obviamente por estar sumergido, por estar debajo de un nivel freático, obligatoriamente es un suelo saturado, ¿sí? Obligatoriamente. De todos modos, les sugiero de verdad que busquen de nuevo lo que tiene que ver con el principio de Arquímedes. Del principio de Arquímedes, ustedes seguramente van a llegar a esta condición de empuje, ¿sí? Y un empuje será la densidad del líquido multiplicado por el volumen sumergido, y en este caso, al multiplicarlo por la aceleración de la gravedad, vamos a obtener un gamma del agua por el volumen sumergido. Esto hace parte precisamente de esta expresión. Cuando ustedes repasen eso, sabrán de dónde está saliendo específicamente esta condición de esta fórmula. La fórmula normal de empuje habla de densidad y volumen sumergido. Al agregarle la aceleración de la gravedad, de una vez ya puedo hablar la densidad por la aceleración de la gravedad, y estamos hablando de un líquido, pues para el caso de mecánica de suelos estamos hablando específicamente del agua, será el gamma del agua. Entonces, simplemente reemplazando ese valor dentro de la fórmula general, ¿sí? Es decir, que definiendo que el peso unitario o peso específico sumergido es el peso total de la muestra menos la fuerza de empuje ejercida por el agua sobre el volumen total de la muestra. Entonces, si nosotros reemplazamos eso ahí, en la parte de empuje, vamos a obtener esta expresión. Y perfectamente, pues podremos darnos cuenta de que al despejar, nos va a quedar un peso sobre un volumen, ¿sí? Simplemente reemplazamos esa expresión en la parte que tiene que ver con el empuje. Desarrollamos lo que es la parte de la fracción. Nos va a quedar por un lado peso sobre volumen menos lo que tiene que ver con el gamma del agua, multiplicado por el volumen, y ojo que esto es lo de la fuerza de empuje, sobre el mismo volumen. Como son la misma unidad, pues se van, y de ahí es que nos queda específicamente esta expresión. ¿Cómo así? ¿Y de dónde sale que esto sea un gamma saturado? Pues se supone que si estamos hablando que es un suelo que está por debajo del nivel freático, el peso sobre volumen de ese suelo, es decir, ese gamma, ese peso unitario, ese peso específico, obligatoriamente tiene que ser el gamma saturado, no es más que eso, ¿sí? Por ahí hay una pregunta. No, aquí me preguntan que si esa es la demostración del principio de Arquímedes. No, eso simplemente es para que vean lo que sale del principio de Arquímedes, cómo se vincula con la fórmula de el gamma sumergido. El principio de Arquímedes ustedes lo tienen que repasar. Por favor, ya todos escribieron el nombre y el código en el chat. Rapidito que ya se va a acabar esta sesión.
Ya les envío el nuevo link.